Muchas de las culturas a nivel mundial donde prevalece una cosmovisión animista están sumergidas en altos niveles de pobreza, de analfabetismo, pandemias, malnutrición, contaminación y otros tantos problemas. Tal es el caso de la India, donde para ellos el ser humano tiene poco valor, así como también el mundo físico que les rodea. En estas culturas se consideran al hombre y a la mujer como seres espirituales, de manera que somos como fantasmas habitando máquinas de carne y de hueso. Lo que verdaderamente es real para ellos es el espíritu. Ellos prefieren seguir en la ignorancia porque la consideran una virtud. ¿Hay solución para tanto sufrimiento? Por supuesto que sí. Y tiene que ver con una gran cantidad de mentiras que las sociedades creen y se aferran a ellas. Las mentiras penetran en la cultura del país y corrompen costumbres, corrompen prácticas, instituciones sociales, estructuras y leyes. Les invito a ver la siguiente lección sobre este interesante tema, viendo el poder de las mentiras y el poder de la verdad en la vida humana según la palabra de Dios. Una vez más, mis queridos hermanos y cualquier otra persona que todavía no haya creído en la única verdad contenida en las Escrituras y que nos esté sintonizando, un gran saludo para todos ustedes. Este es el curso de formación en cosmovisión bíblica. Estamos ahora en el tercer módulo de este curso y en esta oportunidad, en esta clase, nos vamos a concentrar en dos palabras muy importantes para la vida de todo ser humano y para cualquier nación, para cualquier cultura. Me refiero a la verdad y a la mentira. Yo soy el hermano Randolph y es mi deseo que ustedes puedan ser grandemente edificados a través del contenido que se va a exponer a continuación en una lección que hemos titulado Mentiras que esclavizan y verdades que liberan. ¿Qué tan importante podría ser esto? Comencemos con un texto bien conocido y muy importante para iniciar nuestra lección. Vamos a leer en Romanos, la carta de Pablo a los Romanos, el capítulo 1 y los versículos del 18 al 25. Dice así el texto. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo,
siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Yo creo que este es uno de los textos más relevantes de las Escrituras, ya que nos enseña, nos revela la verdadera causa por la cual hay tanta maldad y tanto dolor en este mundo, tanta confusión, desesperanza, tanta frustración. Después de la entrada del pecado al mundo, después de que nuestros primeros padres o nuestras cabezas federales, los primeros seres humanos, que son Adán y Eva, prefirieron desobedecer a Dios, ¿qué pasó? Ellos se corrompieron en todas las áreas de su vida. Creyeron a una mentira muy sutil, el hecho de que ellos podían saber el bien y el mal por medio de ellos mismos. Es decir, prefirieron el camino de la autonomía, el de ser ley por ellos mismos. Esta corrupción integral pasó a toda la humanidad y de allí en adelante, pues todos los seres humanos nacen con una naturaleza pecadora. Pecamos porque somos pecadores. Y esto les impide a los seres humanos de manera natural conocer la verdad de Dios. Les impide vivir conforme a esa verdad, al estándar de justicia de Dios. Y esa es la razón por la cual escogen creer en la mentira, dándole gloria a la naturaleza, a la creación, en vez de dársela al único y verdadero Dios. Cuando los seres humanos caídos cambian la verdad de Dios por la mentira, inevitablemente vienen consecuencias terribles y dramáticas. Estas consecuencias no solo van a afectar a las personas, ya que las mentiras satánicas penetran en la cultura del país y corrompen costumbres, corrompen prácticas, instituciones sociales, corrompen las estructuras de la sociedad y a las leyes. La verdad y solo la verdad es el fundamento del sano desarrollo de un país y una comunidad. Pero las mentiras aseguran su destrucción, ya sea a corto, ya sea a largo plazo. Y no hay mejor prueba de eso cuando nosotros vemos la historia. Durante el juicio al Señor Jesucristo, cuando éste estaba compareciendo ante Pilato, le dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Pilato finalmente le pregunta a Jesús: ¿qué es la verdad? Jesús le dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros dos cosas bien importantes que vemos en los siguientes textos. Juan 14:6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y el otro texto es Juan 8, del 31 al 32. Allí leemos:
Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Comencemos con este primer punto, y es la misma pregunta de Pilato, pero también es una pregunta para nosotros. ¿Qué es la verdad? Esta palabra, verdad, ha sido muy, pero muy malentendida en el día de hoy y también es causa de muchas fricciones a causa del pensamiento relativista de este tiempo. Cuando decimos aquí verdad, ¿a qué verdad nos referimos? La verdad no es un sentimiento, ni tampoco es una idea. La verdad se encuentra solo en las Escrituras. Esta es una declaración muy fuerte para el día de hoy, pero muy fuerte. En las Escrituras podemos leer en el Evangelio de Juan, en el versículo 6 del capítulo 14, lo que Jesús dijo sobre sí mismo, que ya lo acabamos de ver, lo acabamos de leer, que Él era el camino, la verdad y la vida, que nadie venía al Padre sino por medio de Él, de Cristo. Vamos a ver ahora 6 características sobre la verdad, por supuesto, dando por sentado que la verdad existe. Ustedes se van a dar cuenta lo importante que es tener en mente esto que vamos a explicar ahora. En primer lugar, la verdad existe. Fíjese en lo siguiente, cualquier negación de que la verdad existe, sobre todo en el día de hoy, que en medio del pensamiento relativista, pues se dice eso, ¿no? O sea, no existe la verdad absoluta, no puede existir. Entonces, cuando alguien dice eso, la verdad no existe, esta declaración que está haciendo esta persona, ¿sí? Lo que está declarando es que él cree verdaderamente que la verdad no existe. Bueno, tal declaración de esta persona es autodestructiva y por lo tanto tiene que ser falsa por necesidad. O sea, una persona que realmente cree eso debería simplemente callarse la boca y no afirmar nada como verdadero. A esto algunos lo llaman suicidio intelectual, pero eso pasa en el día de hoy. Hemos caído en un ámbito de necedad intelectual. Ahora, en segundo lugar, no solamente la verdad existe, sino que también la verdad es inmutable. La naturaleza misma de la verdad es imposible que ésta pueda cambiar por su misma naturaleza. Lo que es verdad hoy, si es verdad, tiene que seguir siendo verdad mañana y siempre. Tercero, en tercer lugar, la verdad es eterna. Negar la eternidad de la verdad sería autocontradictorio. Supongamos que digo, en el día de hoy murió una determinada persona. Dentro de 100 años se dirá que hace 100 años esa persona había muerto. Y aun si el mundo dejara de existir y no hubiese nadie que manejara ese dato, el dato seguiría siendo verdadero. Tiene sentido, ¿no? Bueno, en cuarto lugar, tenemos que la verdad es mental. Y esto es importante también. La verdad es mental. La existencia de la verdad presupone la existencia de mentes. Sin una mente, la verdad no podría existir. No habría tal cosa como un razonamiento lógico. Un arbolito, por ejemplo, no puede entender tal cosa como la existencia de la verdad. Yo creo que esto está lo suficientemente claro, ¿no? Para nosotros. En quinto lugar, la verdad es superior a la mente humana. La verdad no puede ser subjetiva e individualista. La verdad, si es verdad, debe ser universal. La verdad dijimos que es inmutable. La mente humana no lo es. La mente humana no puede erigirse en juez de la verdad. Más bien es la verdad la que juzga nuestra razón. Cuando nosotros decimos que una persona está equivocada, estamos juzgando la mente de esa persona antes de juzgar la verdad. En tal caso, la verdad es el parámetro que nos sirve de estándar para evaluar la mente de esa persona. Si la verdad y la mente humana fueran iguales, la verdad
no pudiera ser eterna e inmutable, ya que la mente humana es finita, es mutable y sujeta al error. Por lo tanto, la verdad debe trascender la razón humana. La verdad debe ser superior a cualquier mente humana individual, así como a la suma de todas las mentes humanas. De esto se deduce que debe haber una mente más alta que la mente humana, en la cual reside la verdad. Y ahí es donde llegamos al sexto punto. Finalmente, la verdad es Dios. Yo soy la verdad, dijo Jesús. ¿Quién es Dios? La segunda persona de la Trinidad. Ya que la verdad es eterna e inmutable, esta debe existir en una mente eterna e inmutable. Y ya que solo Dios posee esos atributos, entonces Dios debe ser verdad. Las verdades o proposiciones que pueden ser conocidas son los pensamientos eternos de Dios, el creador de todas las cosas. Cada vez que nosotros, en medio de la vida cristiana, como cristianos, creyentes, cada vez que nosotros los verdaderos cristianos decimos que tenemos la verdad, que Cristo es el único camino, se genera una fuerte tensión, una fuerte reacción en la sociedad actual. Eso ya lo hemos dicho, eso es una realidad. Y de la misma manera que pasó en otros tiempos, la mayoría de la gente no entiende que la verdad es exclusiva y no importa en qué ámbito del saber yo esté hablando. Cada vez que hablamos la verdad, todas las demás posiciones van a quedar excluidas de inmediato. No importa si eso es en el área de la ciencia, como lo es la física, la astronomía, la biología, la química. Cada vez que hablamos la verdad, todo lo demás es error. Y eso es muy fácil de demostrar. Por ejemplo, cuando afirmamos que la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo, esa es la verdad, no una de las verdades. De modo que todas las demás velocidades quedan excluidas inmediatamente, porque esa es la verdad y no puede ser otra. Hemos dicho entonces que la verdad es exclusiva y por ende el verdadero cristianismo es exclusivista. Pero muy diferente a esto es lo que podemos ver en la gran mayoría de las religiones y en la manera de pensar del mundo. Afirmamos que si hay algo que es parte del espíritu del tiempo en el que nos ha tocado vivir, es el espíritu del inclusivismo. ¿Cómo así? La razón por la que los seguidores del hinduismo, del budismo, de la meditación trascendental, de la astrología, de la nueva era y otra larga lista pues de religiones, filosofías, están dispuestas a aceptar otros dioses más a Jesucristo, es por la sencilla razón de que están en el error. Todas están en el error y el error siempre va a tener un pequeño espacio para albergar la verdad. Porque como no está en la verdad, la verdad siempre cabe. Pero la verdad nunca tiene espacio para el error, porque entiende que está en la verdad. Con Jesús entonces no vamos a tener espacio para más nada. Es Jesús y solo Jesús, más nada. Entonces, Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y eso o es verdad o es mentira, pero eso no puede ser verdad junto con lo que dijo Mahoma, ni junto con lo que el hinduismo dice, o lo que dice el budismo, o lo que dice la nueva era, porque tendríamos que ser muy irracionales e incongruentes para entender ambas cosas como ciertas, o es la una o es la otra. Pero lamentablemente, así es como la gran mayoría de la gente en el día de hoy piensa. Y aún las personas más intelectuales y cultas. Como vimos en nuestro texto introductorio en Romanos, capítulo 1, las escrituras nos dicen en relación con estas personas que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos
y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Qué es la verdad? Ese fue nuestro primer punto. ¿Qué es la verdad? Y que vamos a seguir indagando en esto a lo largo de esta sesión y analizando también el poder de la mentira. Pasemos ahora a un segundo punto en el cual haremos una pequeña mirada al mundo. La primera lección del módulo 2, donde estuvimos respondiendo a la pregunta del por qué estudiar cosmovisión, por qué estudiamos cosmovisión, por qué hacemos estos cursos de cosmovisión. Vimos algunos ejemplos en aquella primera lección de importante, o sea, ejemplos interesantes para nosotros de distintas regiones, incluso hablamos de ciertos países del mundo, y que nos daban una imagen algo, diríamos, impactante. Y es lo mismo que vamos a hacer ahora. Si fue una imagen impactante por la realidad que se desprendía de esas circunstancias que estábamos analizando. Yo no sé si alguno de ustedes se acuerda. Estos ejemplos que vamos a analizar en esta sesión son tomados de algunos de los libros de Darrell Miller, de Scott Allen y Bob Moffitt, así como ejemplos que hemos tomado de la Alianza para el Discipulado de las Naciones. Vamos a empezar por el primero. Vamos a hablar de Estados Unidos, ya lo habíamos hecho en aquella lección. Es bien interesante este ejemplo. Quizás sí es posible que los datos no sean exactos, son aproximados, pero de alguna manera nos dan una idea bien aproximada de la realidad de ese país. Los datos que voy a manejar acá son de Darrell Miller, los he tomado de él, de sus libros. El caso es que si a nosotros se nos ocurriera cruzar en un auto, en un coche, el país, Estados Unidos, de costa a costa, lo más seguro que podríamos escuchar unas 2000 emisoras de radio cristiana a lo largo del recorrido. En las principales ciudades del país es posible, de Estados Unidos, es posible ver televisión cristiana. Y hay alrededor de 200 canales de televisión cristiana en todo el país. Hay más de 20.000 colegios cristianos de primaria y secundaria. Unos 225 institutos bíblicos. 970 facultades y universidades cristianas e incluso facultades de posgrado cristianas. Hay también unos 40 periódicos cristianos y 90 revistas cristianas. En ese país, casi 250 millones de personas se identifican como cristianos, es decir, el 79,5% de la población. Indudablemente que si tuviéramos que colorear el mapa de los Estados Unidos con un color, ese color fuera un color cristiano. A pesar de estas increíbles cifras, en ese país se asesinan unos 1,2 millones de bebés al año por medio del aborto. Entre 1973 y 2001, 38 millones de bebés fueron asesinados mediante la práctica del aborto. Vemos también que la tasa de divorcios de cristianos y no cristianos es casi la misma. En una encuesta realizada por el conocido grupo Barna en enero del año 2000, se observó que menos de la mitad de todos los cristianos que dicen ser nacidos de nuevo, aproximadamente un 44%, creen en la existencia de la verdad moral absoluta. Es increíble, pero la mayoría de los cristianos norteamericanos no están en modo alguno seguros de la existencia de normas absolutas que rigen el bien y el mal. Para la mayoría de ellos, la verdad, si es que existe, es imposible de conocer, y de allí que la gente se sujete a poca o ninguna restricción moral. ¿Cuál es la imagen que estamos viendo aquí? Fíjense cómo en un país bien desarrollado, que se dice la primera potencia mundial de varias décadas hasta el día de hoy,
Un país con tantas iglesias, tantos medios y sistemas de comunicación cristiana, ¿verdad? Y a pesar de toda esa abundancia, vemos tanta desolación. Y eso que nos faltaron, nombrar muchos otros aspectos bastante negativos en relación a esta nación. Vamos ahora con el segundo ejemplo, y en este caso nos vamos a República Dominicana, un país que tiene una buena cantidad de buenas iglesias, reconocidas iglesias cristianas, y que son de mucha influencia en latinoamericana, grandes amigos, hermanos conocidos, claro que sí. En esa isla hay un municipio llamado Constanza, que tiene una ciudad con el mismo nombre, la cual está situada en un valle fértil de clima muy agradable, un sitio donde hay abundancia de agua y que está rodeado, el valle, de macizos montañosos. En aquel valle, gran parte de la población es descendiente de inmigrantes básicamente españoles, húngaros, japoneses y algunos pocos libaneses. La mayoría de los nativos de allí se ganan la vida con bastante dificultad trabajando en sus pequeñas granjas de subsistencia y son bastante pobres. En contraste a esto, se observan las grandes casas y bellas mansiones que miran hacia el valle, cuyos dueños son muchos de estos inmigrantes. Los inmigrantes del grupo de los japoneses, que es bastante numeroso, vinieron de Japón un poco después de la Segunda Guerra Mundial. Ellos salieron de su país prácticamente sin nada, salvo la ropa puesta. Como los granjeros locales que trabajan en el valle, ellos también, estos japoneses, ellos también trabajaron como simples campesinos, pobres, cuando llegaron a este país, a República Dominicana. Pero después de algunas décadas prosperaron económicamente, mientras que los trabajadores nativos de la isla siguen luchando contra la pobreza en medio de este marco imponente. ¿Por qué esta diferencia entre estos dos grupos, a pesar de haber tenido las mismas circunstancias físicas y recursos naturales? ¿Por qué? La razón está en sus cosmovisiones particulares, en su forma de ver la vida. Los inmigrantes japoneses tienen una visión donde se acentúa la importancia del trabajo esforzado y la perseverancia en medio de grandes dificultades. Por otro lado, los campesinos dominicanos, nativos, se han mantenido pues aferrados a un sistema de creencias fatalistas, ya que para ellos la pobreza era algo que se daba por sentado. ¿Cómo así? Bueno, ellos eran pobres porque sus padres antes de ellos también habían sido pobres, como también lo fueron sus abuelos. Es decir, una cadena de eventos que no puede cambiar. De manera que entonces la pobreza sería su destino y su suerte en la vida. Con este fatalismo mental, y es importante esto porque esto es algo que está en la mente, es un fatalismo pero que está en la mente, ellos se volvían pasivos frente a las dificultades y creían por convicción que lo que tenga que ser, será. Un dato interesante aquí es que esas creencias destructivas no eran exclusivas de los campesinos dominicanos de aquel valle. Había también un conjunto diferente, pero igualmente destructivo de creencias, las cuales habían provocado la inmigración de los japoneses. Ahora nos vamos a los japoneses. ¿Qué pasa con ellos? Los japoneses, finalizando el siglo XIX, venían de un profundo sentimiento de superioridad racial. Ellos se creían pues una raza superior, lo cual les movió a colonizar de manera violenta el este de Asia, comenzando en 1895 y culminando con la invasión a China en 1936 y la conquista progresiva del sudeste de dicho continente. Ese perverso sentido de superioridad y su impacto y su pacto con los nazis europeos los movió a intervenir en la Segunda Guerra Mundial, la cual trajo mucha destrucción en Japón
que todos nosotros pues conocemos por historia, y precipitó directamente la emigración de los campesinos japoneses. Otro ejemplo parecido al de los campesinos de Constanza, y aquí nos vamos a otro ejemplo, el tercer ejemplo que tenemos hoy. Se trata de un enfermero que trabajaba en Jucum, en una embarcación en el Amazonas, y que formaba parte de un equipo de asistencia médica. Él comenta que hace 35 años no había ningún cristiano en aquella parte del mundo, hasta que llegaron los misioneros, quienes predicaron el evangelio y plantaron iglesias. De manera que en el día de hoy, en todas estas regiones del Amazonas, hay iglesias y hay cristianos. El problema y lo que no nos cuadra bien es que cuando se realiza una visita a estas comunidades, que allí están, existen, ¿qué es lo que nosotros encontramos? Muchísima pobreza. Fíjense que se dan casos, hay enfermedades también, hay analfabetismo también, y hay casos en los que los padres venden los servicios sexuales de sus hijas por dinero a causa de la pobreza. Bueno, la siguiente ilustración proviene de una importante conferencia misionera global que se celebró hace unos 12 años, según comenta pues Darrell Miller en el curso de Corandeo, y fue un encuentro de más de 2.000 misioneros de todas partes del mundo. Es muy interesante lo que algunos de ellos expusieron, y quisiera que lo consideraran mis hermanos, escuchen esto, y lo hicieran con mucha seriedad. Esto no es para que hagamos mofa de esto, para que nos riamos, sino que estos son eventos, cosas que nos llaman poderosamente la atención y nos llevan a analizarlo realmente y por qué está pasando esto. Uno de los asistentes era uno de los principales estrategas de misiones del mundo y se le pidió que contara la historia de las misiones a nivel global. El experto hizo una presentación, la hizo en PowerPoint, donde mostró cómo en un momento dado de la historia casi todo el mundo estaba sin evangelizar, contando con una iglesia muy pequeña, y que a medida que fue pasando el tiempo, la iglesia creció y creció, y los números de las personas que debían ser alcanzadas se tornaron cada vez menores. Ya en el último día del encuentro, él les dijo a los misioneros que estaban presentes que ellos eran la primera generación en la historia de los misioneros que puede ver la culminación de la Gran Comisión. Obviamente que estas palabras entusiasmaron grandemente a la audiencia, todos se pusieron de pie y le hicieron una gran ovación. Después que él terminó de hablar, y más o menos con la misma filosofía misionera, se presentó la siguiente persona que hablaría, la cual presentó su experiencia particular de cómo las misiones habían llegado a su país y sobre cómo éstas lo habían impactado. Comenzó a explicar cómo hace 100 años era posible contar los cristianos con los dedos de una mano en aquel país, y cómo unos pocos misioneros llegaron, predicaron el evangelio y fundaron iglesias, y ahora había iglesias y cristianos por todo el país. Y dijo que actualmente el 80% de la gente profesa a Cristo. Nuevamente, todos le aplaudieron, todos le aplaudieron. Al final, una noticia desconcertante para nosotros. La conferencista o el conferencista dijo que el país al cual estaba haciendo referencia era Ruanda. Ya ustedes se acuerdan, la primera sesión del módulo 2, hablamos en ese momento de lo que había pasado en Ruanda, un genocidio provocado intencionalmente, donde participó casi todo el pueblo, una guerra entre las tribus de los Hutus y la de los Tutsis. Sencillamente, después de una mentira engañosa, los Hutus decidieron deshacerse de los Tutsis
En solo 3 meses, la masacre dejó el saldo de 1 millón de personas asesinadas, de entre 7 millones de habitantes que tiene el país. Y eso fue en el año 1994. Las muertes, ¿cómo se produjeron? A golpes, con lanzas, con machetes, con disparos. Allí se vieron vecinos matando vecinos, amigos matando amigos, cristianos profesantes matando a otros cristianos profesantes. Cualquiera podría objetar que ninguno era realmente cristiano. Pero mis hermanos, no es así. Sí que había verdaderos cristianos, como se demostró después, por el arrepentimiento que tuvieron muchas personas. Hermano, ¿es este el logro de la Gran Comisión? Absolutamente no. ¿Creen ustedes que podemos decretar el éxito de la Gran Comisión tan solo por números elevados de confesiones de fe y de plantación de iglesias? Hay algo que está faltando aquí. Hay algo que está faltando aquí. En los casos de Estados Unidos, ya citamos, vimos el primer ejemplo, Estados Unidos, vimos el caso de República Dominicana, básicamente la ciudad de Constanza, el valle de Amazonas, vimos el de Ruanda también, acabamos de mencionarlo. Vemos al evangelio extendiéndose, ¿sí? Vemos a la gente profesando a Cristo y vemos iglesias siendo implantadas, y en cada uno de los casos no vemos que hubo un discipulado a nivel de la cultura. No negamos el hecho de que haya habido un discipulado a nivel de las disciplinas espirituales. Seguramente sí que se les enseñó a todos ellos, a la gente que acepta a Cristo, a orar, a leer su Biblia, a asistir a la iglesia, a evangelizar. Sabemos que son disciplinas espirituales fundamentales para la vida cristiana, pero no son suficientes para una vida cristiana integral, tampoco para transformar a una sociedad ni para discipular a las naciones. Como vimos en aquella reunión de misioneros, hubo una gran celebración y ovación de los asistentes debido al supuesto éxito en lo que se habían propuesto hacer. ¿Pero éxito en qué? Éxito en salvar almas para el cielo y en fundar iglesias, pero ¿dónde ha quedado la transformación cultural? Allí, como ha sido el caso de una gran cantidad de lugares del mundo, no se ha penetrado a nivel de la cultura y por lo tanto no se ha cumplido la Gran Comisión. Un dato adicional es que después de que ocurrió el genocidio en Ruanda, los pastores planificaron hacer un nuevo esfuerzo evangelístico en aquel país. Eso es una real tontería. Eso en realidad no hace falta. Lo que se necesita de verdad es discipular a nivel de la cultura. Nuevamente nos hacemos la pregunta: ¿qué defecto vemos aquí en estos ejemplos? Al principio citamos los ejemplos de 3 países con 3 creencias. Estados Unidos con el relativismo, República Dominicana con el fatalismo y Japón con la superioridad racial. Estas 3 creencias están asentadas en la mentira. Y como ocurre con todas las mentiras, sus consecuencias son trágicas y perjudiciales. Nunca olvidemos que detrás de todas las mentiras se oculta Satanás. ¿Quién es el padre de la mentira? Todos los países, hasta cierto punto, abrazan creencias falsas, creencias destructivas, incluso aquellos donde la iglesia es próspera y activa. En un primer punto analizamos qué es la verdad y en realidad toda esta serie de estudios tienen que ver con la verdad, lo que estamos haciendo. En segundo lugar, acabamos de dar una mirada al mundo y la triste realidad que vemos en naciones y pueblos que, a pesar de muchos haber sido visitados por varias oleadas de misioneros, siguen experimentando innumerables problemas de todo tipo. Nuestro tercer punto tiene que ver con la mentira. ¿Qué es la mentira? De una manera sencilla, podemos decir que la mentira
es lo opuesto a la verdad. Es una idea que va en contra de otra idea. El primer ser mentiroso fue Satanás. Y lo conocemos muy bien la historia, cómo fue que los primeros seres humanos cayeron en una mentira. Y las consecuencias han sido cósmicas hasta el día de hoy y hasta que Cristo regrese. Tal como vimos ya en el texto de Pablo, en Romanos capítulo 1, los versículos 18 al 32, después de la caída, todos los seres humanos de manera natural cambian la verdad de Dios por la mentira, generándose luego terribles consecuencias. Estas consecuencias no solo afectan a las personas, ya que las mentiras satánicas penetran en la cultura del país y corrompen costumbres, prácticas, instituciones sociales, estructuras y leyes, como habíamos dicho. Opuesto a esto, la verdad es el fundamento del sano desarrollo de un país y una comunidad, pero las mentiras aseguran su destrucción. Vamos a ver el siguiente texto, que está en Efesios, capítulo 6, versículo 12. Dice así: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es un texto bien conocido y que debemos entenderlo de manera integral, considerando los otros versículos de la sección. La lucha es a nivel espiritual, pero se libra en la carne. Lo que pasó en Ruanda involucró carne y sangre reales. La guerra espiritual que se está llevando a cabo en los lugares celestiales no está confinada a los lugares celestiales. Esta se manifiesta en el mundo físico. La raíz del conflicto terrenal está en los lugares celestiales. Vale. Otro texto para considerar aquí sería Juan 8:44. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Satanás es un mentiroso. Fue el primer mentiroso y siempre está buscando mentirles a los seres humanos. Cuando le creemos sus mentiras, somos esclavizados por sus mentiras, somos empobrecidos a causa de sus mentiras. De manera, entonces, que algo que debemos tener bien claro aquí es que las mentiras esclavizan. Si a una mujer se le ha estado diciendo desde muy joven, desde que era niña, que es inferior al hombre, que debe someterse a los hombres, sea el precio que tenga que pagar, y de paso puede ser golpeada por este hombre, eso es una mentira. Pero si ella la cree, esa mentira la va a esclavizar. Y eso lo vemos en muchas zonas, en naciones asiáticas y africanas. Darrow Miller expone el caso de una mujer que tenía el talento de pintar, pero no pintaba porque le parecía poco espiritual. O le habían dicho, ¿no?, que eso era poco espiritual. Hay muchos ejemplos así dentro del mundo evangélico y en otras áreas, no necesariamente refiriéndonos a la pintura, a otras, digamos, oficios, otras profesiones. Esto es una gran mentira, mis hermanos, la cual ha esclavizado a esta mujer, es decir, al ejemplo que estamos viendo, que es el caso de la mujer que era pintora, que tenía el talento de pintar, y esa mentira que le han dicho la ha esclavizado y le ha impedido usar ese don que Dios le dio para bendecir a muchas personas. Otro texto más en el cual necesitamos reflexionar en este estudio es Juan 10:10. Dice el texto de Juan 10:10: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso es lo que nos dice a nosotros el propio Señor Jesucristo. Satanás nos quiere destruir a cada uno de nosotros. Él quiere destruir a las comunidades y a las naciones, y lo hace por medio de mentiras.
Él no va a salir como un gran dragón del centro de la tierra echando fuego por la boca, no. Él va a atacar nuestras mentes. Él va a atacar nuestras mentes por medio de mentiras. Es muy sutil su ataque. Pero las intenciones del Señor son totalmente opuestas y tiene que ver con la verdad que nos hace libres. A continuación, otros dos textos, en esta oportunidad del libro de Apocalipsis. El primero de ellos, Apocalipsis 23, dice así: y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Apocalipsis 20, del 7 al 8, unos versículos más adelante. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Claro, son pasajes muy cargados de información, no vamos a explicarlos en profundidad, no es el objetivo de esta clase, obviamente, pero los colocamos para que vean la misma idea de que Satanás engaña a las naciones y no solo a los individuos. Aquí se trata de naciones, se trata de cultura. A través de sus mentiras, las naciones son entonces esclavizadas y las consecuencias son diversas. Y una de ellas, la que más conocemos y que aflige a millones de seres humanos, es la pobreza. Si le preguntamos a varias personas, hacemos un censo a varias personas y le preguntamos sobre cuál es la raíz de la pobreza. La gran mayoría responden casi siempre lo mismo. La raíz de la pobreza es la falta de recursos o un gobierno corrupto o el embargo que tiene el país de la nación poderosa extranjera. Eso se usa mucho en América Latina. Es una idea muy común entre los norteamericanos y varios círculos evangélicos, basada en la presuposición de que el hambre se puede acabar con programas. El dinero solo no resuelve nada, ya que cuando se acabe vamos a volver a tener la misma necesidad. ¿Okay? Las naciones del norte de Europa, durante mucho tiempo sí que pasaron hambre, pero luego ellas pudieron resolver el problema. El resto de las naciones no lo ha podido hacer. Es un hecho demostrable de que se produce comida para más personas de las que actualmente hay en el mundo. No se trata entonces de falta de recursos, el problema actual de pobreza. El problema son las mentiras. Y la mejor arma para pelear contra ese problema son las ideas que producen consecuencias. Eso sí, las buenas y mejores ideas. Las ideas actuales están corrompidas y no acaban con los problemas sociales que tenemos. No sé si se acuerdan cuando hablamos de las diferentes cosmovisiones, pero habíamos dicho que cada ser humano obedece a alguna narrativa, la cual condiciona sus pensamientos, sus afectos y sus acciones. Las mentiras que se encuentran contenidas dentro de esa narrativa mantienen a una gran cantidad de seres humanos en el mundo esclavizados y engañados en la pobreza, en la incapacidad de poder desarrollarse apropiadamente según el potencial que Dios ha puesto en cada uno de ellos. Y engañado en muchos otros males. Podríamos clasificar todas esas mentiras provenientes del padre de las mentiras. Podríamos hablar de mentiras religiosas, podríamos hablar de mentiras políticas, de mentiras económicas, culturales, artísticas. ¿Okay? En fin, podemos hacer esa clasificación. Vamos a tener aquí, mis hermanos, vamos a tener aquí un pequeño intermedio. Les invito a ustedes a que lo administren según su disponibilidad de tiempo para
reflexionar en lo que hemos dicho hasta ahora. Y usted puede continuar viendo la clase ahora o seguir después. Bueno, continuando con la clase, habíamos dicho que las mentiras provenientes del padre, de las mentiras de Satanás, las podemos clasificar. Podemos hablar de mentiras religiosas, de mentiras políticas, económicas, y se pueden agregar otras clasificaciones. Pero comencemos primero analizando algunas de las mentiras políticas y económicas más comunes. Vamos a analizar brevemente, primeramente, las políticas. Una primera mentira. Los ricos o la élite le dicen a los pobres, que son las masas de la población, que el propósito de ellos es servirles. Tenemos ahora también una segunda mentira. Los pobres creen que no son dignos de participar en la política, ya que eso es para las personas ilustradas, para las que saben. Otra mentira. Los pobres piensan que los ricos están supuestos a gobernarlos, y es así porque Dios lo quiere. Una mentira más. La política no es para los pobres. Eso es para otro tipo de gente, otro tipo de persona. Yo soy demasiado bruto para participar en la política. Fíjense esto anterior aplicado a la región de Latinoamérica. Toda esta red de mentiras es reforzada mediante las instituciones. Nos preguntamos, ¿por qué en Latinoamérica la redacción de las leyes es tan difícil, tan complicada, de tal manera que las personas comunes y corrientes no las pueden entender? Bueno, esto no es mera casualidad. Se trata más bien de un sistema histórico-cultural. Las leyes de nuestra región, de Latinoamérica, así como el vocabulario legal de nuestras naciones, están hechos para que solamente una élite las pueda interpretar y les diga a los demás qué es lo que los legisladores quieren decir. Esto forma parte de la red de mentiras. Y si ligamos eso a la deficiencia educativa tradicional en nuestra sociedad, bueno, tenemos el resultado. Recordemos cuál fue una de las primeras reacciones y contribuciones de la Reforma Protestante hace 500 años. Fue enseñar a leer y escribir a las masas. Nos deberíamos preguntar del por qué las iglesias evangélicas en nuestros países no se han dedicado a eliminar el analfabetismo. Muchos piensan que son los gobiernos los responsables y no las iglesias. Nos preocupamos en evangelizarla, más que en que aprendan a leer y a escribir. Es mejor que cada creyente lea su Biblia y oiga directamente a Dios, para que no sea siempre a través de los intermediarios que enseñan en la iglesia local. Tanto la iglesia católica como la evangélica han practicado ese sistema que pertenece a la red de mentiras. Veamos ahora una serie de mentiras económicas. Una primera mentira. Los pobres han internalizado en nuestras naciones que no tienen recursos y ni se supone que los tengan. Ese es el discurso de los que no son pobres hacia los pobres. Fíjense cómo piensa esta gente. No es un problema que alguien sea pobre. Es que se supone que realmente es así. Y se supone que los que están arriba van a crear los programas y van a crear las instituciones que van a mantener a esos pobres satisfaciendo sus necesidades. Les convencen de que ellos no deberían tener riquezas o recursos o propiedad privada significativa, ya que los de arriba se van a encargar de eso. Y obviamente los que están arriba siempre se van a mantener arriba en el poder y no hay espacio para más nadie. Otra mentira, vamos a verla. Ya lo mencionamos en el caso de la ciudad de Constanza, en República Dominicana. ¿Cómo es que piensan muchos en el tercer mundo? Vamos a hacernos esa pregunta. No tengo nada que aportar, ni que hacer para salir de la pobreza. No tengo activos. Mis padres eran pobres, mis abuelos eran pobres. Así que mis hijos y nietos, pues,
van a ser pobres también. Como ya lo dijimos, esto no es más que un fatalismo internalizado por las personas y que los sistemas sociales, de paso, se encargan de nutrir para perpetuarlo. Vamos a una tercera mentira. Esta es una mentira muy sutil y que no podemos perder de vista. ¿Okay? Se quiere hacer creer que el producir riqueza no es para una gran mayoría de personas, ya que hay un grupo de personas que son los encargados de producir riqueza. ¿Y quiénes son? Los empresarios. A los demás les toca ser empleados, obreros, pero no ser empresarios, ya que eso es para cierto tipo de personas especiales, cierta élite, con cierta ascendencia, para gente de sangre azul, digo yo. Por eso es que la educación va orientada a producir, y oígase bien esto, que esto es sumamente importante, la educación que nosotros tenemos en el día de hoy va orientada a producir trabajadores, obreros y empleados profesionales, pero nunca se estimula la creatividad empresarial, porque eso solo es para algunos. Una mentira más. Los más pobres piensan y se ven a sí mismos como los más débiles y que no tienen fuerzas para hacer una diferencia socioeconómica, ni siquiera fuerza física para poder salir de allí. En la mayoría de los casos, siempre están padeciendo diversos tipos de enfermedades y desnutrición estas personas. ¿Qué es lo que sucede aquí? Hay una correspondencia entre el mantener un sistema de salud en precarias condiciones y que no pueda alcanzar efectivamente a la totalidad de la población y lo que es la pobreza generalizada, lo cual les es muy útil a unos pocos para que los sistemas económicos presentes, bueno, se perpetúen y ellos sigan ganando mucho y tengan el poder. Fíjense cómo funciona esto. Vamos ahora con las mentiras religiosas, las relacionadas con las creencias. Dentro de la cosmovisión, el primer y más profundo nivel, más profundo, son las mentiras religiosas, porque Satanás utiliza a la religión y a la idolatría para esclavizar a los seres humanos. Y no creo que haya la menor duda de esto. La primera mentira que los humanos creímos fue en el huerto del Edén. ¿Y cuál fue? Seréis como Dios. Eso fue lo que le dijo Satanás a Adán y Eva. Seréis como Dios. Allí entró el pecado al mundo y se corrompieron los seres humanos, quienes ahora nacen con una actitud idolátrica en sus corazones. Eso ocurrió debido a una actitud idolátrica que ya estaba presente en los seres humanos. Esa actitud fue materializada por esa mentira. Algunas de esas mentiras religiosas que los pobres tienden a creer son, por ejemplo, que son pecadores y la pobreza es algo que ellos creen merecer de parte de Dios. Para ellos, la vida de riqueza que Dios les tiene está en el otro mundo. Vivir en limitación en este mundo es lo que se merecen. Los sistemas religiosos fomentan de alguna manera entre los pobres esa creencia de tenerlos. Otra mentira es que Dios ayuda a algunos, pero no a los que son como ellos. Ellos no se consideran dignos, ya sea porque sean de baja estatura, ya sea porque sean feos, indígenas, de piel oscura, etc. Sabemos que se tratan de estigmas. Estos son estigmas que están en las sociedades humanas, que las sociedades creen y ponen en práctica para minimizar a unos seres humanos y exaltar a otros seres humanos. Pero fíjense que todos son mentiras. Otra mentira religiosa es que Dios nunca se ha preocupado por los que son como ellos, ya que siempre han sido pobres y Dios no está a su favor. Los no pobres siempre tienen representantes en los sistemas religiosos que se yerguen como intermediarios de la gracia de Dios y les dicen a los pobres
que ellos les van a hablar a Dios de parte de ellos y que dejen de preocuparse. Luego les dicen que si Dios hubiese querido que ellos no fueran pobres, como Él es todopoderoso, lo hubiera solucionado. Por lo tanto, si ellos son pobres, bueno, esa es la voluntad de Dios para ti. No te preocupes. Vive tu pobreza con dignidad. Tú glorificas a Dios con tu pobreza. Y ellos van a interceder delante de Dios por su condición de pobreza para que un poco de su bondad les llegue a través de ellos. Este es el terrible rol de intermediación que siempre las religiones, a través de sus líderes, han jugado. En nuestro contexto, yo no sé si ustedes, pero yo personalmente sí lo he visto, lo he escuchado, y es lamentable que haya dentro del protestantismo, que el protestantismo pues haya caído en esa trampa después de la Reforma Protestante, porque la Reforma luchó contra eso, pero a 500 años es muy poco lo de la Reforma y su filosofía que nos ha llegado hasta ahora. Con esto no digo que cada una de las iglesias locales del mundo piense así, yo no estoy generalizando. Conozco congregaciones donde algo de la ética protestante se predica y se aplica, pero nos falta mucho, mucho, mucho para elevar el estándar actual. Cuando aquí mencionamos a Dios, eso no quiere decir que estemos hablando exclusivamente de personas que van a una iglesia o asisten a algún culto, ya que toda persona tiene una narrativa religiosa, la cual podría ser de un cristianismo verdadero o también un cristianismo distorsionado, o también de un animismo o de un secularismo. Sin esa narrativa religiosa, ninguno de nosotros podría funcionar bien. Al igual que, como habíamos dicho ya en una oportunidad, una computadora no puede funcionar sin el software. El punto aquí es, entonces, ¿cuál es esa narrativa religiosa? Y en ese sentido, todas las religiones funcionan igual. Por eso, la Escritura dice que quien dice que Dios no existe es un necio, está fuera de la realidad. La primera capa de mentiras viene entonces del sistema religioso en nuestras sociedades. Por eso es que es tan importante que nosotros entendamos las mentiras religiosas. Es sumamente importante. Ya hemos hablado del secularismo en otras sesiones, el cual tiene el secularismo, la cosmovisión secular, tiene, por así decirlo, a sus sacerdotes intermediarios. ¿Quiénes son? Los expertos, los científicos, los filósofos de la posmodernidad. Ellos son como los sacerdotes de una religión y no importa que no usen alguna ropa sacerdotal o que hablen un lenguaje típico de un sacerdote. Nosotros como creyentes serios y buscando articular una cosmovisión coherente, una cosmovisión bíblica coherente, fuerte, robusta, deberíamos conocer gran parte de esa red de mentiras tan dañinas en nuestras sociedades. Muchas de estas mentiras vienen del mundo, pero otras también se enseñan en algunas iglesias locales. Podría hacerse un listado bastante extenso. Hay mentiras a nivel de la religión y que los pobres han internalizado. También se podría hablar, también creo que lo dije en un momento, de mentiras culturales que se promueven a través de la educación. Continuando con las mentiras, la idea que estamos desarrollando a nivel de las creencias, es bueno que nos acordemos de una serie de mentiras que producen efectos culturales catastróficos y que ya en otras oportunidades hemos explicado. En un país como la India, nacer mujer, ¿se acuerdan del caso? No habíamos hablado del caso de la India. Nacer mujer es como un castigo, es un castigo. Un castigo porque, bueno, por una vida anterior pecaminosa. Recordemos que ellos creen en la falsa idea, es otra mentira del karma y la reencarnación, eso no existe. Eso hace que en la mente de la gente se establezca la gran mentira de que los hombres son superiores a las mujeres. Y esto ocurre en otras naciones a causa
de un patriarcado pecaminoso mal llevado. ¿Cuál es el resultado de esto? Pobreza, maltrato de la mujer, hogares destruidos, etcétera, etcétera. Algunos dicen que el trabajo es una maldición, otros dicen que la ignorancia es una virtud. Hay muchas mentiras más y las mismas constituyen la raíz de la esclavitud y de la pobreza. Y volviendo a hacer referencia al mundo cristiano, hay una serie de mentiras infiltradas y muy activas en el día de hoy, las cuales producen todo tipo de males y que se resumirían con la frase de un cristianismo irrelevante. Para esto quiero citar a Darrell Miller en su libro La liberación del mundo. Recordemos algo que ya habíamos mencionado en otras sesiones, ¿verdad? Y es que previo a la Reforma Protestante del siglo XVI, todos los países del mundo eran más o menos pobres y tan solo una minoría de personas de la clase dirigente sí que eran ricos. Todas las demás personas eran criados bajo contrato o eran esclavos. La Reforma le dio un vuelco a eso. De allí salió la llamada ética laboral protestante. El conocido Max Weber, hace más de 100 años, reconoció que la raíz de la pobreza subyacía en la ausencia de visión moral. La ética laboral proclamada desde los púlpitos de la Reforma desató la revolución económica que sacó a las naciones del pozo de la pobreza. Fíjense en estas 4 características que tenían los puritanos y que desataron la abundante actividad económica en los Estados Unidos durante varias generaciones. Fíjense, la primera de ellas fue la convicción de que el propósito de la vida es establecer el reino de los cielos en la tierra. La segunda, la actitud para el ejercicio de las destrezas manuales. La tercera, la perspectiva moral que subordina los intereses del individuo a los del grupo. Y la cuarta característica, que es la capacidad de ensamblar, galvanizar y organizar recursos financieros, materiales y humanos para un propósito específico. Veamos ahora dónde se encuentra la red de mentiras aquí. Los fundadores de los Estados Unidos entendieron que todo trabajo, no solo la ocupación eclesiástica, es sagrado. No solo los líderes religiosos, sino todos los seres humanos tienen una vocación. Antes de la Reforma, al trabajo se lo veía como una plaga, y es algo que todavía muchos piensan hoy, un mal necesario. Lamentándolo mucho, muchos cristianos en el día de hoy creen que la supuesta obra espiritual es superior al trabajo secular. Todo seguidor de Cristo ha sido llamado a hacer obra cristiana a tiempo completo. ¿Por qué? Porque todo trabajo es sagrado. Estos mismos creyentes limitan la misión de la iglesia a solo ganar almas para Cristo, a solo plantar iglesias. Es decir, tienen la idea de una gran comisión muy estrecha y eso no es así. Ya nosotros hemos hablado de estos temas en otras sesiones. Pero estamos hablando del tema de las mentiras. Estos son mentiras que están dentro de nosotros, de la iglesia. La misión de la iglesia ciertamente es la gran comisión, pero esto tiene que ver con hacer avanzar el reino de Dios, discipulando a las naciones, siendo testigos del reino de Dios, con los roles de sal de la tierra y luz del mundo. Esto tiene que ver con la transformación cultural de las naciones a la cultura del reino de Dios. No es cualquier cosa, mis hermanos. Hay que despertar y hacer despertar a otros. De esto se trata. Una mala idea, un concepto alterado y errado sobre lo que es el reino de Dios. Acuérdense que fueran las 2 sesiones pasadas que dimos, las 2 clases pasadas, el reino de Dios.
cuando tenemos ese concepto no bíblico de lo que es el reino de Dios y lo que es la naturaleza y misión de la iglesia, la naturaleza y misión de la iglesia, no permiten que la iglesia se desempeñe adecuadamente en este mundo. Si nosotros no tenemos claro eso, lo que hemos estado viendo en los últimos 2 siglos es un cristianismo de bajo impacto, un cristianismo irrelevante y con el efecto subsiguiente del aumento, desarrollo y diseminación de la cosmovisión secular en todo el mundo y en todas las esferas. ¿Cómo podríamos llamar a esto dentro del mundo cristiano? ¿Mentiras teológicas? ¿Errores doctrinales? ¿Lo llamamos negligencia? Entonces, como podemos ver, hay toda una red de mentiras que tienen componentes religiosos, componentes culturales, políticos, económicos, que mantienen a las personas de las masas en nuestras naciones a niveles de una pobreza primeramente mental, internalizada y que no les permite desarrollarse y por lo tanto son el caldo de cultivo de activistas oportunistas que vienen a fomentar una idea de igualdad y lo hacen mediante la violencia, mediante el choque social. Es decir, que unos le sacan provecho a los pobres, manteniéndolos abajo, y otros utilizándolos como combustible para promover e incitar revoluciones y cambio de estructura para suplantar a aquellos que están arriba, pero nunca para ecualizar o equilibrar el sistema. Me acuerdo que nuestro querido hermano Luis Sena abordaba de manera excepcional estos temas y daba en el blanco cuando decía que el discurso que esos oportunistas traen viene con nombre de igualdad, de justicia, pero obviamente es también otra mentira, es otra mentira para engañar a los pobres, porque a decir verdad, la pobreza está internalizada. Y si la iglesia, escuchen bien esto por favor, si la iglesia no hace su trabajo de ser luz del mundo, es socia de ese sistema, aunque esto suene fuerte. El hermano Luis decía que si 2 instituciones colaboran para producir un mismo resultado, están asociados, aunque entre ellos no haya un contrato formal. Es decir, que puede ser un contrato tácito, es tácito, pero es un contrato al fin y al cabo. Un ejemplo es el de los fariseos y los saduceos, que eran enemigos, ellos eran enemigos. Cuando apareció el Señor Jesucristo y Él los confrontó, la manera como ellos oprimían al pueblo, estos dos grupos, eso quedó expuesto. Y luego no pudieron hacer otra cosa que asociarse, ellos se asociaron para eliminar al Mesías. De esta misma manera y en el día de hoy, tanto las izquierdas como los ateos, tanto los evangélicos como los católicos, ojo, no digo absolutamente todo, le sacan ventaja a las grandes masas pobres de nuestras naciones. Por lo tanto, cualquier iniciativa para liberar y para ayudar a los pobres va a encontrar la oposición de todos esos grupos, porque cada uno usufructúa el botín. Esto es duro, mis hermanos, pero es una realidad. Ya nosotros vimos el tema de la iglesia y del reino de Dios, como les dije anteriormente, y ustedes saben muy bien lo que implican ambas cosas, ambos conceptos. Es decir, el reino y la iglesia. Una pregunta, continuando con algunas ideas que dejó el hermano Luis. ¿Por qué los sistemas que perpetúan la pobreza, la injusticia y la maldad, diciendo mentiras o aprovechando las mentiras ya internalizadas, por qué ellos no están persiguiendo de una manera radical a la iglesia evangélica? ¿Se han preguntado? Bueno, simplemente porque no les estorbo. No les somos estorbo. Si le fuéramos estorbo, no fuera indirecta su persecución, fuera directa. Ustedes saben muy bien que las grandes masas consideran a las iglesias evangélicas como su fuente de luz y de sal, lo cual debería emanar del testimonio
y que es precisamente el objetivo del discipulado de las naciones. Pero esto está en su punto mínimo. Esa luz y sal no emana precisamente de la predicación. Es muy fácil predicar el evangelio. Sí, cualquiera puede predicar, se prepara bien en teología, va a un seminario, qué sé yo, lee. Lo difícil es vivirlo. Lo difícil es vivirlo. El mandato es a vivirlo, y eso es lo que significa el ser testigos. Ese ser testigo que aparece en Hechos 1:8, se trata de eso. Ser testigo de una vida cristiana del Evangelio del Reino. A la iglesia del Nuevo Testamento, el Señor le dice que cada uno de sus miembros son ¿qué? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar algo. Pero cuidado aquí, ese anunciar no es exclusivamente con palabras, sino con esquemas de vida, lo cual incluye palabras también, cuando son necesarias. Manera de hablar, manera de pensar, de actuar, de reaccionar. Esa influencia social que deberíamos tener se encuentra en su punto mínimo. Míralo como si fuera un poquito de gasolina con mucha agua, lo cual no va a producir una adecuada combustión o ignición en un digamos, motor de coche, de carro, de motor de combustión interna. Con un buen discernimiento y adecuada visión de la realidad, se puede percibir que hay muchas cosas en la iglesia que no se están haciendo como se deberían hacer, y definitivamente no podemos seguir viviendo a dos aguas, acomodándonos a la visión del mundo. Aquellos que todavía no pueden percibir esto es porque siguen cautivos de mentiras dentro de la iglesia. Bueno, ¿qué tenemos entonces? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Red de mentiras en el mundo, en la iglesia, originador, Satanás, el padre de mentira. Resultado, engaño, desorden, avaricia, pobreza, corrupción, enfermedad, muerte, confusión, aumento del mal. Solución. ¿Cuál es la solución? La verdad. Cristo lo dijo. Juan 14:16. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 8:31-32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Y ahí está la verdad que nos va a hacer libres. Cuando Jesús habló estas cosas, fue a los judíos que habían creído en él. Aquí Jesús está haciendo una interesante distinción entre lo que es el creyente y lo que es el discípulo. Ciertamente hay muchos que son creyentes. Otros han levantado su mano en una iglesia local o algún evento evangelístico para indicar que han creído en Jesús. Posiblemente algo emocional y temporal. Fíjense que algo así como el 110% de los argentinos son cristianos. ¿Cómo así? O sea, 110 de los argentinos. Es un poco extraño lo que estoy diciendo. ¿Hay más cristianos en Argentina que argentinos? No, lo que pasa es que ha habido tantas campañas de evangelización y ha sido mucha la gente que ha levantado su mano, y como siempre andan detrás de los números, esas manos se han contado y al hacer un recuento final hay un resultado que es irrisorio y obviamente falso. ¿Se dan cuenta lo que está mal aquí? ¿Lo pueden ver? Tenemos la meta exclusiva de salvar almas para el cielo, pero no la de discipular a las naciones. Y acuérdense que habíamos hablado de la comisión griega y lo que es la gran comisión de Jesús. Hay una diferencia entre un creyente y un discípulo. Para ser un discípulo es preciso permanecer en la palabra de Dios, saberla, entenderla, aplicarla, vivirla. Y ese permanecer en la palabra es lo que te lleva a conocer la verdad, y la verdad es lo que te hace libre. Para las iglesias que están involucradas en el evangelismo y en las misiones, eso es algo bueno. Cuidado, si es lo único que hacen, puede dejar a una nación, a una comunidad tan pobre como lo era antes de conocer al evangelio.
porque no han descubierto el poder que está en la Biblia. Y eso es de mal testimonio para el verdadero cristianismo, es un mal testimonio para la iglesia. Y eso lo hemos estado viendo durante siglos. Entonces, nosotros necesitamos hablar aquí de una plataforma mental colectiva. Y la pregunta sería, ¿cuál es la única plataforma mental sistémica para superar la pobreza de manera sostenible? Solo Jesucristo, quien es la verdad personificada. Es decir, la buena noticia de la realidad del reino de Dios en la tierra, el cual se ha acercado, el evangelio del reino. Y esto debemos conectarlo, debemos integrarlo. El evangelio no es la iglesia. El reino de Dios no es la iglesia. La iglesia es un organismo y podríamos verlo como el parlamento del reino de Dios. Este parlamento puede hacerle un buen trabajo al Señor Jesucristo o le puede hacer un mal trabajo. Recordemos que en el mensaje de Apocalipsis a las iglesias hubo dos iglesias defectuosas y sobre todo la Odisea, la cual fue amenazada por el Señor. Ya para ir terminando, quiero considerar lo que acabo de compartir sobre la iglesia y conectarlo con el resto del mundo. Tenemos bien clara la idea de que una iglesia local tiene una misión que cumplir y si no lo hace no está siendo iglesia. Podría ser simplemente un club o reunión de simpatizantes de la Biblia o un culto de misterio. Como ya vimos en las clases sobre los paradigmas o modelos de iglesia y la pérdida de la cosmovisión bíblica, eso lo hicimos en el módulo 2, a lo largo del desarrollo histórico del cristianismo, hemos visto el deterioro en general de la iglesia por la influencia del modernismo y del posmodernismo. Como esas fuerzas han debilitado al evangelio de una manera en que éste ha dejado de ser efectivo. Sí que habrá sus excepciones, pero habría que examinar esa sal para ver qué tan pura es. Mateo 5 nos deja clara la idea de que esa sal puede perder su sabor. Habría entonces que hacer esa prueba de pureza a cada iglesia local, lo cual se mide. ¿Cómo se mide la pureza del sal de una iglesia? ¿Cómo creen ustedes? Esa pureza se mide en el carácter de su membresía, en la madurez espiritual y la vida personal de sus miembros, no en la marca de la iglesia. Si es reformada de 4 o 5 puntos y cosas así, o que su pastor es fulano de tal. El perfil personal y el carácter espiritual de los miembros es lo que mide el nivel de pureza de esa sal de la tierra. Si verdaderamente está testificando del reino de Dios y en cuanto impacta a la pobreza. No se nos olvide esto, y es que como la raíz de la pobreza es una narrativa de tipo religioso, también la solución de la pobreza es exclusivamente una narrativa bíblica, no otra. Y esa narrativa empieza con reconocer a la persona y el señorío de Jesucristo, no solamente como el Salvador de almas, sino como el Señor del mundo, por lo cual es quien tiene las claves para que los sistemas sociales de este mundo se alineen a los buenos propósitos de Dios. Sin ese componente, sin ese chip, sin ese código de la verdad dentro de los sistemas sociales, toda la narrativa social permanecerá pues alineada a la caída y por lo tanto produciendo estos frutos que hemos estado hablando, que son pobreza, la maldad, la corrupción, la opresión, etcétera, etcétera. La solución de todos los problemas humanos tiene una raíz, que es la revelación personal de Dios mismo en la persona de Jesucristo. Esa victoria lograda por él en la cruz tiene consecuencias socioeconómicas, políticas, artísticas y no nada más del tipo espiritual. Esa idea de que Jesucristo nada más es beneficioso para lo espiritual es parte precisamente de la red de mentiras en muchas iglesias. Y óigase bien, a causa del dualismo, del cual hemos hablado muchísimo. Esa es la mentira estructural que previene la influencia de Jesucristo en todos los otros sistemas sociales. De modo que a los seguidores de Jesucristo nos corresponde ser columna y baluarte de la verdad,
porque ese es el antídoto en contra de la red de mentiras que mantiene a los humanos en pobreza en todas sus esferas. Pobreza espiritual, mental, material, pobreza ambiental, estética, etcétera, etcétera. Y la solución ya sabemos cuál es que los auténticos seguidores de Cristo encarnen las verdades de Cristo, no solo las hablen, sino que las vivan. Hablarlas es muy fácil, ya lo hemos dicho. La iglesia que no es perseguida es porque no es fiel. Cree que es fiel, pero no es fiel. Un indicador es que el mal no la persigue. Y en la proporción de persecución se puede evaluar su nivel de fidelidad. La influencia de la iglesia es modelando el bien, no hablando el bien. Y es allí donde está lo difícil. Entonces, el mundo lo que necesita es esa masa activa de creyentes, estilo la iglesia antigua. Una masa crítica de personas que vivan el sermón del monte en sus entornos, en sus áreas de influencia, sea dentro del mercado, su familia, la escuela, la universidad, la empresa, en toda su vida. De ser así, se convierten en los ejemplos a seguir como influencers naturales, no los influencers comunes, esos que hay por ahí en los medios que cada día vemos por ahí en las redes sociales. Ahora, la mayoría de la gente, los jóvenes, le preguntan, ¿qué quieres ser tú cuando seas grande, cuando salgas del colegio? Yo quiero ser influencer, yo quiero ser youtuber. Liderazgo cultural significa influencia sobre personas en base al carácter. El reino de Dios fabrica ese tipo de personas para atraer nuevas personas a su reino. En esta sesión comenzamos un nuevo tema. Un tema vital e importante que debemos conocer y que de alguna manera hemos estado en sesiones anteriores tocando. ¿Por qué no llegamos a tener una cosmovisión coherente, bien articulada? ¿Por qué? ¿Por qué estamos como estamos? Porque nuestra mente no ha madurado lo suficiente. Y hay una red de mentiras, algunas muy evidentes, otras muy sutiles que están operando ahí microscópicamente a nivel de la cosmovisión. El producto final ya lo hemos estado viendo a lo largo de esta sesión. Mentiras que esclavizan y verdades que liberan. Vimos un primer punto, que es la verdad. Seguimos con unos cuantos ejemplos en diferentes países y culturas. Y finalmente, un tercer punto relacionado con el poder de las mentiras. ¿Qué es la mentira? En la siguiente sesión, la segunda parte de este tema, todavía nos quedan unos cuantos detalles para reflexionar sobre esto que estamos desarrollando. Hasta la próxima clase. El Ministerio Cristianismo Relevante para un Mundo Real produce y prepara sus recursos y contenidos gracias a las ayudas y donaciones de hermanos comprometidos con la expansión del reino de Dios. Si usted desea contribuir con una donación a este ministerio y el Señor pone en su corazón colaborar con nosotros, puede enviar su aporte a la cuenta de PayPal que aparece en pantalla.